Cordial saludo para todos. Mi nombre es María Consuelo Castillo Gutiérrez y vamos a hacer unas reflexiones a partir de los textos leídos. El primer texto, El maquinista y otros cuentos de Jean Ferry y Bradbury, el escribiente. De acuerdo, digamos, a las preguntas formuladas para este foro. La primera pregunta, ¿qué cree que caracteriza a los cuentos leídos? Bueno, en primera instancia, los textos, como es El maquinista y otros relatos, y Bradbury, el escribiente, se encuentran que estos manuscritos hacen hincapié en el cansancio, la fatiga, tal vez la vejez, pues esa fatiga por el trabajo, también se mencionan los lugares de conquista que cada uno de los personajes mencionan, la lucha inalcanzable por perseguir lo anhelado, como en el cuento Al borde del Valdivia, donde la expresión no dormía, capitán, no dormía, perdóneme, hace 15 días que no pegó el ojo, pues se refleja un cansancio por el trabajo. Y allí se presentan, digamos, en estos cuentos, mm, por mencionar, hacen mucha alusión a la esclavitud. En el caso de que a los chinos los llamaban las ratas amarillas, pues se deja ver que hay ese gran ese gran acontecimiento por una esclavitud. Y bueno, también están las miserias humanas, donde eso, las decepciones, las enfermedades, podríamos decir que también hay unas sociedades de poderes, la burguesía está presente allí, la muerte también en estos cuentos, la esperanza y la desesperanza. Bueno, también el autor pues narra estas historias en sus sueños y también es de anotar que tiene o hay allí una tristeza o un llanto profundo y esto se alude que hay una crisis también mental, también quizás por las largas jornadas laborales, y es el caso de Bradbury y el escribiente, donde allí pues se menciona que se trabaja pues muchísimo, las jornadas son muy extensas. En el cuento, por ejemplo, del viajero, se menciona que hay un baúl donde el personaje pues plasma allí sus sueños, allí son como depositados esos sueños en esos baúles. Se encuentra también la muerte, donde se da a conocer la carencia por la vida. En estos relatos también se exponen los pensamientos suicidas, en el caso de Mi pecera. Y digamos, en el cuento, como ya se ha mencionado, del Valdivia, pues narra que un personaje que no llega a recoger el náufrago, se puede decir que es una incertidumbre absoluta, que no se encuentra a sí mismo, como que hay el personaje tiene como, también ya se había expuesto como una desesperanza por aquello de no creer como en la vida, se encuentra quizás en un círculo vicioso, lo llamo yo así. Y otra de las características que se puede mencionar en estos cuentos es como la relación que hay entre ese sueño, que se dice que es un sueño como una forma de quizás de una asfixia, de una petrificación, y se menciona, digamos, en unos apartados del relato de las fronteras y de la escayola. Bueno, eso es lo que más o menos alrededor de la primera pregunta se puede abordar en estos dos textos. Y vamos a mencionar lo que es la segunda pregunta. ¿Cuál cree que es la función del lenguaje en los cuentos? Bueno, aquí la función del lenguaje, pues a mi modo de ver, son historias que no tienen final, pero entre sí, pues, aunque no tienen final, se relacionan, ¿no? Tienen una relación, pues entre ellas, entre los cuentos, tienen como un hilo conductor. Allí pues igual se mezclan varias culturas, el lenguaje está sumergido en la fragmentación, en una interculturalidad, porque pues hay eh, muchas culturas en cada uno de estos cuentos. Y pues el arte que se narra pues son
Digamos que en algunos casos es sofisticado el lenguaje, en otros pues cumple como una función más fática. Está pues igual el hecho de la comunicación entre los personajes, porque hay pues comunicación entre cada uno de los personajes que se encuentran allí en los cuentos. Y bueno, en cada uno, bueno, de cada apartado se utiliza, digamos, un lenguaje de acuerdo como al contexto. Es, digamos, en- si mencionamos, por ejemplo, en los chinos, en las ratas amarillas, pues de acuerdo al contexto se utiliza la expresión las ratas amarillas. Es quizás donde se menciona mucho es la palabra carbunclo, que digamos es un lenguaje que yo lo llamo así, de acuerdo como al contexto donde están estos relatos. Se menciona también pues un lenguaje poético, hay poesía allí, se evidencia pues obviamente que hay elementos ahí en ese lenguaje de la posmodernidad. Digamos, ya se había mencionado que por su interculturalidad pues está allí presente. Y pues pues entre sí como que ahí se asimila también el lenguaje, ¿no? Entre ellos se creería pues, o no creería, sino se evidencia mejor que hay como una asimilación de ese lenguaje. Pues está, por ejemplo, en el relato de los recuerdos de infancia, el homenaje a Bateker, pues ahí se ve que hay como esa similitud también. Las historias, pues digamos que hay de dioses, se mencionan también a dioses, y ya pues se dice que es un conjunto de culturas. Los relatos evocan un lenguaje que tiene que ver con los amores, pues un poco también como picaresco, hay un manejo semántico de algunas palabras, como en el cuento de la pecera, y estas obras pues ya habíamos dicho pues que no tienen como final, ¿no? Y lo que tiene que ver con el cuento de Butterberry es que el lenguaje se encuentra pues presente como en esas órdenes que le da como un jefe a su subalterno, es lo que allí se menciona. Y en la última pregunta, sí cree que los conceptos trabajados por Bellamy como posmodernidad, hibridación genérica, metaficción, fragmentación, interculturalidad, heterogeneidad y pluralismo están relacionados en los cuentos. De hecho que sí, pues como lo menciona Miss Valle, pues define la posmodernidad como una actitud, un pensamiento desconstruccionista, intertextual, intercultural, un pensamiento heterogéneo o híbrido, subjetivo. Los cuentos lo mencionan en las diferentes historias que se narran, los acontecimientos, entonces ahí está presente la posmodernidad. Pues está lo importante de los marginados, aquellos que no pueden participar. También estos relatos suelen ser incoherentes en algunas cosas con el lector, en ocasiones no se entienden, quizás porque quedan las historias inconclusas, donde no ya se ha mencionado. Hay un espacio literario, se comete una heterogeneidad discursiva, que eso es lo que tiene que ver, digamos, también se trabaja en la posmodernidad. En estos cuentos pues se encuentra algo que se menciona muchísimo, es la fragmentación, digamos, también está, que ya se había mencionado anteriormente, esa intertextualidad, el drama, está la melancolía, al borde de la miseria, se encuentra también el pluralismo, en los que se representa a Bad Blelly y el escribiente la parte de lo humano, la relación a las diferentes culturas, que se denomina la interculturalidad que está presente en cada uno de los cuentos. En relación con la reflexión de sí mismo, como es el caso de la metaficción en el barco del Valdivia, entonces a grandes rasgos, pues digamos que estos textos abordan todo lo que tiene que ver expuesto por los conceptos trabajados por Miss Valle, y está presente igual una metaficción, una evidenciación genérica y desde hecho pues todos los conceptos abordados desde postmodernidad. Muchísimas gracias por la atención prestada.